Señor presidente, sin duda alguna que quienes integran la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia con mucha versación, con mucho conocimiento, se están refiriendo a los aspectos de procedimiento, que son efectivamente el sentido de esta decisión que tenemos que tomar hoy día como Senado. Pero la pregunta es, ¿habilitar para qué? Y por cierto, voy a votar a favor del informe mayoritario de la Comisión de Constitución. ¿Qué es lo que verdaderamente está en juego en esta discusión? Y el fondo del tema se refiere, por cierto, al tema del sistema electoral binominal. A propósito de este proyecto de reforma constitucional y de esta insistencia presentada en su oportunidad por el presidente Ricardo Lagos. Y yo quisiera hacer breves reflexiones sobre este tema en una forma de conversación, sin pretender emplazar a nadie, sino que tratando de poner los argumentos sobre la mesa, para que después de 25 años del plebiscito de 1988, hagamos frente en términos sustantivos a uno de los temas pendientes en materia constitucional, como es el tema del sistema electoral. Lo primero que quiero afirmar es que no hay sistemas electorales democráticos o no democráticos. Hay regímenes políticos, democráticos o autoritarios. Pero hay casi tantos sistemas electorales como países existen, o democracias existen, aunque las dictaduras también tienen sus sistemas electorales. Estamos llenos de ejemplos en el siglo XX. Estoy hablando obviamente de un régimen político democrático. Hay experiencias con sistemas uninominales que son tan democráticas como los plurinominales. Hay sistemas de representación proporcional que son tan democráticos como los de mayoría. Y en términos del sistema binominal, lo que hay que decir, porque no existe en ninguna parte del mundo, es que es una anomalía. Ahora, una anomalía que hay que explicar en su origen, porque este sistema tiene un vicio de origen que no ha sido subsanado. Se trató el año 89 de establecer un sistema electoral binominal para subsidiar a la derecha. Punto. Yo tengo un artículo sobre los orígenes, los textos, los autores, la discusión interna en el gobierno, en el régimen militar, como queramos llamarlo. Se hizo con los distritos en la mano con el resultado electoral del 88. O sea, se dibujaron los distritos y las circunscripciones, estas últimas después se ampliaron un poco el año 89, sobre la base del resultado electoral del sí y el no del 88. Eso se llama un traje a la medida. ¿Con qué objeto? Con el objeto de establecer que la mayoría vale lo mismo que la minoría. En la ciencia política se discute sobre el sistema binominal chileno si es mayoritario o de representación proporcional. En estricto rigor, vaya paradoja, es de representación proporcional. Proporcionalidad mínima, 1 y 1. Solo es mayoritario cuando una lista dobla en votos a otra, porque se lo lleva todo. Eso es un sistema electoral mayoritario. Entonces, ¿a qué ha conducido este sistema que tiene un vicio de origen? Que ahí está establecido. Hay mucho paper, muchos libros sobre ese origen, sobre esa historia, sobre los autores del proyecto. Ha conducido a una democracia empatada. O sea, por un lado, subsidiamos a la segunda fuerza política, que en la mayor parte de los últimos 22 años ha sido la derecha, y por otro lado hacemos que la mayoría valga lo mismo que la minoría, salvo, ¿no es cierto?, que una lista doble en votos a la otra. Una democracia empatada. Por lo tanto, se elige 1 y 1. ¿No? Y mucha gente se ha dicho, bueno, ¿y para qué ir a votar si ya sé que va a ser 1 y 1? Salvo, obviamente, aquellos distritos y muy excepcionalmente aquella circunscripción, una sola de hecho, ¿no es cierto?, que es posible doblar, en que el sistema se transforma en mayoritario y se puede levemente, ¿no es cierto?, inclinar la balanza. ¿Por qué esto es importante? Porque en el centro del debate sobre lo que se ha dado en llamar una crisis de representación del sistema político chileno está este tema.
En ese sentido, pretender avanzar, como lo hacemos las fuerzas de la oposición, de la concertación, y lo hemos hecho sistemáticamente, a un sistema electoral de representación proporcional, es hacer frente a la pregunta más importante de un sistema político, como es la legitimidad de ese sistema político. Me explico. Muchos autores, Mulián, Garretón, tantos otros en los años 60, 70, 80, demostraron con sólidos argumentos que la base de la legitimidad del sistema político chileno históricamente no fue su grado de participación, sino que su grado de representación. Nuestro sistema político fue muy tardíamente participativo. Solo en 1970, en estricto rigor, con la reforma constitucional de ese año, hay un sistema universal, objetivo que fue establecido en 1874, con la llamada Ley de Sufragio Universal. Pasó más de un siglo para llegar a esa situación. Por lo tanto, más al debe que al haber en materia participativa, la vieja democracia y noble democracia chilena. Pero, ¿cómo fue subsanado este vicio? El sistema político fue muy tempranamente representativo, tardíamente participativo, tempranamente representativo. Y esto lo dotó de legitimidad democrática. Samuel Valenzuela, Arturo Valenzuela, tantos autores demuestran que hacia la década de 1870, los partidos nacen en la década de 1850, en el gobierno de Manuel Montt, ya había un sistema de partidos completo. O sea, derecha, centro, izquierda. Notable. En 1938, con el Frente Popular, por ejemplo, el Partido Comunista está en el gobierno y no provocó ninguna crisis. O sea, la transferencia legal y ordenada del poder desde 1830 hasta 1973, con dos interrupciones, la Guerra Civil de 1891 y el periodo del 24 al 31. En el centro de ese proceso está la representatividad del sistema político a través del sistema de partidos y del Parlamento, que fueron ganándole terreno al Ejecutivo, al autoritarismo presidencial de los primeros decenios, virtuosos decenios en muchos sentidos, de Prieto, de Bulnes, de Montt, etc. Entonces, la cuestión de fondo que estamos debatiendo, al momento de habilitar o lo que fuere, insistencia, para ir al fondo del tema, es de la mayor importancia. Significa hacerse cargo de la crisis de representación que tiene nuestro sistema político. En una constitución que, a pesar de los muchos avances, no tiene una legitimidad suficiente, a juicio de muchos de nosotros. Esta constitución fue ilegítima en su origen, el año 80, y fue antidemocrática en su contenido. La fuimos cambiando, la fuimos dotando de legitimidad, es cierto. Cuando fuimos al plebiscito del 88 dijimos, por estas reglas del juego nos vamos a ceñir, es cierto. Hicimos 54 reformas el año 89, por un 75% en un plebiscito. Y hasta el año 2005, bajo gobierno del presidente Lagos, en que se aprueba una gran reforma constitucional, culmina una etapa, un proceso muy importante para tratar de dotar de legitimidad a la Carta Fundamental. ¿Por qué no tiene una legitimidad suficiente? Porque no hemos llegado a sentirla como nuestra, en primera persona plural, nuestra Constitución. Y en el meollo de ese déficit está el sistema electoral binominal. Hemos presentado, señor presidente, en los últimos 22 años, 20 proyectos de reforma constitucional para terminar con el binominal. 20. El 20º lo presentó el diputado Jorge Burgos sobre la base de un proyecto de Patricio Zapata, gran constitucionalista. Ninguno de ellos ha prosperado. Todos sabemos las razones. Yo no quiero aquí emplazar a nadie, enrostrarle a nadie ninguna responsabilidad. Yo quiero hacer un llamado sobrio, austero, sobre la base de una conversación y de una argumentación que nos permita hacer frente al meollo, al talón de Aquiles de la crisis de representación y legitimidad de nuestro sistema político chileno. ¿Avanzando a qué? A un sistema de representación proporcional, moderado o corregido. ¿Proliferación de partidos políticos? No. Circunscripciones de 3, 4, 5 senadores, de 6, 7, 8 diputados. ¿Alguien podría considerar a alguien como Edgardo Benninger una suerte de extremista? Un minuto, senador.
Termino, presidente. Ahí está el informe Benninger, un verdadero legado de uno de los artífices más lúcidos de nuestra transición a la democracia. El informe Benninger propone un sistema de representación proporcional corregido o moderado, sensato, razonable, para tratar de asegurar esta representación de la cual carece nuestro sistema electoral y nuestro sistema político. Por lo tanto, yo espero que habilitemos, o lo que fuere, la insistencia. Y espero que cuando vayamos al fondo, reunamos los votos para en forma sensata, razonable, dotarnos de un sistema electoral que permita la representación y que dote de legitimidad a nuestro sistema político chileno. He dicho.